Pues hola Juan, ¿qué tal? Hola Inma, encantado de compartir este ratito contigo. Estamos celebrando el Día del Turismo. Pues sí, un día, este año con más motivo que nunca para celebrarlo por todo lo alto, la verdad. ¿Y tú crees que la gente entiende lo que es el turismo? Yo creo que la gente sabe la importancia del turismo, pero tenemos la costumbre de mirar quizás el vaso medio lleno, perdón, medio vacío en vez de medio lleno, ¿no? Yo creo que también, en lugar de fijarnos en la gente, quizás deberíamos fijarnos en nosotros mismos. Quizás no somos lo suficientemente pedagógicos para explicar en los buenos y también en los malos momentos, como los que ha pasado la sociedad y la economía españolas en los últimos años, la aportación del turismo y lo imprescindible que es el turismo para desarrollar la economía, el empleo, la modernización de un país. Y si lo explicáramos mejor, probablemente la gente entendería mucho mejor la importancia del turismo. Pues tenemos muchísimo trabajo, ¿no? Enorme tarea. Enorme tarea a desarrollar, porque si miras las cifras son descomunales, más de un 12% del PIB. Y probablemente este año, incluso yo creo que cerraremos el año 23, si las perspectivas de final de año se cumplen, por encima de esa cifra de aportación de número de empleo. Y se ha vuelto a demostrar, como se demostró con la crisis financiera, que en época de vacas flacas el turismo sale a socorrer al resto de la economía y tira del resto de los sectores industriales y de servicios de este país. En la crisis financiera, la sociedad española atajó su recuperación gracias a la aportación del turismo al PIB y al empleo, y después de la pandemia está pasando este año exactamente lo mismo. Es que son más de 160.000 millones de euros, dicen los expertos en economía, con lo cual es muchísimo dinero y muchísima gente que depende directa e indirectamente del sector. Sin embargo, no se percibe como tal, ¿no? El otro día me preguntaban, oye, ¿qué podemos hacer para que el turismo tire del resto de sectores? Claro, la respuesta a mí me parecía como, pues que ya Ya tira tira, efectivamente. del resto de Y sectores. además nos fijamos mucho en las cifras, y las cifras, por supuesto, hay que tenerlas en consideración, hay que medir siempre lo que haces, hay que medir la aportación de valor del turismo en la economía, en la industria, en la sociedad españolas, pero también hay que hablar de otros conceptos que quizás son más intangibles, pero son igualmente importantes, del bienestar que aporta, como hablábamos de la creación de empleo, que ese sí que es muy tangible, y del simbolismo que supone la recuperación de la vuelta a la normalidad, hasta que el turismo no ha vuelto a la normalidad, hasta que no hemos visto turistas extranjeros, pero también nacionales, por nuestras playas, por nuestras costas, por nuestras ciudades interiores, en los centros urbanos, etcétera, etcétera. Yo creo que no nos hemos dado cuenta de que todo volvía a ser como antes. Es verdad que nos hemos recuperado quizás antes que otros países de nuestro entorno, que compiten también con nosotros por una serie de decisiones que se tomaron acertadas en su momento, pero yo creo que ese turismo, esa vuelta a la normalidad que el turismo ha propiciado en la opinión pública y en la sociedad española, ha quedado muy patente en los últimos meses. Vivimos la España sin turismo por un tiempo. La Ya nos España, hemos olvidado. la España y el mundo. Yo siempre, cuando en este caso, en lo que a la aviación respecta, dicen, pero ¿qué pasaría de un mundo sin aviones? Ahora que se está hablando tanto de la sostenibilidad de la aviación, pues ya lo vimos. Un mundo sin aviones, por desgracia, lo vivimos durante la pandemia, y también vivimos un mundo sin turistas y una España sin turistas. Y es cuando nos dice, imaginaos una España sin turismo. No hace falta imaginársela demasiado, ya lo vivimos, y tenemos que trabajar todos juntos, no solo para que eso no suceda, que eso fue un aspecto absolutamente al margen de nuestra capacidad de decisión, pero sí tenemos margen de maniobra para mejorar ese turismo, dotarlo de más calidad, intentar evitar eso que comentabas tú al principio de la conversación, algunas de los estigmas que rodean y señalan al turismo con el dedo índice acusador, para convertirlo en un sector mucho más amable y explicar mucho mejor todo lo que aporta, sobre todo en un día como hoy, que resume y simboliza lo que es el turismo a nivel mundial. Siempre digo que en turismo no tenemos una cadena de valor, que tenemos redes de valor. Absolutamente. Lo ves igual, ¿no? Totalmente. Y tiramos, como tú has dicho antes, tiramos de otros muchos sectores, sectores de servicios, sectores industriales. ¿Qué es turismo? ¿Qué redes de valor? Pues la agricultura es turismo, la tecnología es turismo, la telefonía es turismo, el sector bancario es turismo, las transacciones, es decir, sin turistas todos estos sectores que he citado estarían afectados negativamente. El presidente Garamendi lo dijo durante la pandemia, yo creo que es una frase muy acertada. Hubo millones de huevos que no sabemos qué hacer con ellos cuando las gallinas ponían los huevos durante la
La siguen poniendo, la siguen poniendo, pero las ponían en el número, espero, vamos, lo ponían en ese número tan descomunal que había antes, pero que no pudieron consumirse porque no venían los turistas. Entonces, quiero decir, el aire acondicionado es turismo, es decir, todo lo que supone prestación de servicios de las personas, tanto que vienen de fuera como los que se mueven interiormente, creo que lo tenemos que tener en cuenta, y esas son las redes de valor a las que yo creo que tú te refieres y que suscribo absolutamente. Otro de los temas que siempre hablamos es de pequeños y grandes. Parece que hay como diferentes ligas dentro de lo que son estas redes de valor del turismo, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cómo se aprovechan los pequeños de los grandes y viceversa? Porque yo creo que ahí hay un win-win. A mí me gusta lo que has dicho y viceversa. Yo creo que se retroalimentan mutuamente. Yo creo que hay un win-win claro. Lógicamente los grandes tienen más poder de arrastre, más capacidad de arrastre, pero los grandes han empezado siendo pequeños. Casi todos los que hoy son grandes, todas las empresas del sector de la aviación, hoteleros, grandes grupos turoperadores y demás, en su momento nacieron pequeñitos y se fueron desarrollando, probablemente porque se fijaron en espejos más grandes en los que mirarse antiguamente, y ahora mismo pues los pequeños seguro que están haciendo lo mismo con los grandes, y la capacidad de retroalimentarse es absoluto. Yo no digo ni siquiera que compitan, pero trabajan en la misma geografía, trabajan en los mismos destinos. El territorio es fundamental, es donde se produce la experiencia. El territorio es fundamental, aumenta la competitividad de unos y otros, y es verdad que incluso en algunos territorios, no diría porque no va de competir en ese sentido, pero el pez chico se puede incluso hasta comer al pez grande, no siempre el pez grande por el tamaño hace mejor las cosas, al revés. Creo que las grandes empresas tienen mucho que aprender de las pequeñas empresas que se están modernizando, que se están transformando, que se reinventan, que han nacido en otro momento histórico, que por lo tanto tienen una capacidad tecnológica, innovadora, mucho más desarrollada que otras. Conexión social, absolutamente, con el territorio. Absolutamente, y que otras empresas que tienen tantas capas de cebolla en sus sistemas que hasta llegar al núcleo duro del desarrollo les cuesta mucho más, ¿no? Y se tienen que fijar en cómo se hacen las cosas mucho más flexibles, mucho más sencillas, más rápido, y como tú muy bien dices, con esa conexión social que las empresas grandes a veces carecen. No, y además ahora con las nuevas organizaciones que son mucho más flexibles y mucho más horizontales, también se incorporan incluso dentro para aportar valor en proyectos en concreto durante un tiempo, o que puede ser corto, puede ser largo, ¿no? Pero que de alguna manera sí que les dan esa flexibilidad que necesitan para impulsar algún proyecto. Y desde el punto de vista internacional han arrastrado muchas empresas pequeñas, las han arrastrado esas grandes, en este caso hoteleras, pero también empresas como la que tú representas que han salido fuera y que tienen bases en muchos sitios y que de camino pues se llevan empresas que nunca hubieran tenido una visión internacional. Sí, antes hablabas de la cadena de valor, de las redes de valor, en este caso podemos hablar de las cadenas incluso de proveedores. Los servicios que las grandes empresas ofrecemos, las grandes empresas españolas ofrecen internacionalmente, no serían posibles sin los proveedores pequeños que alimentan a las grandes empresas para que puedan ofrecer esos servicios más allá de nuestras fronteras, ¿no? Yo creo que, y precisamente también esa capacidad de arrastre hace que muchas pequeñas y medianas empresas que no se acababan de dar el salto internacionalmente lo estén dando. Luego sí que es verdad que evidentemente representa a una empresa como es Iberia, que ha volado, que vuela fuera de nuestras fronteras, y que gracias a esa participación o a esa penetración internacional hace que otras pequeñas empresas vuelen con nosotros. Nosotros hemos sentido en estos últimos meses cómo nos costaba mucho más recuperar el tráfico corporativo. Las grandes empresas españolas, las multinacionales españolas, están todavía un poco mirando de reojo el tráfico corporativo, aunque estamos notando que se está recuperando. De lo que hemos visto en el tráfico business, que llamamos en los aviones, los que han utilizado ese espacio han sido las pymes, claro, porque tienen más necesidad de ir allá donde tienen que negociar directamente con sus proveedores o con sus clientes. Los demás tenemos nuestras representaciones o nuestros trabajadores. Ellos tienen que volar. Si no van ellos, no tienen a nadie. Y ese efecto arrastre de las grandes con las pequeñas se nota en detalles como este que te estoy comentando. De impulsores. Este año el Día del Turismo tiene como lema turismo e inversiones verdes. ¿Somos verdes o lo tenemos que ser? Lo tenemos que ser, porque yo creo que todos o casi todos los que nos estén escuchando tienen hijos o nietos y tienen descendientes, y todos queremos que el planeta
dejar un planeta mucho mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos, para nuestros familiares, para nuestros amigos, etcétera, etcétera, para la humanidad en definitiva. Tenemos que ser verdes, tenemos que trabajar y yo creo que desde el sector del turismo nadie nos puede dar lecciones de cómo en serio nos hemos tomado ese compromiso con la sostenibilidad, cómo estamos cambiando los procesos, cómo estamos cambiando, intentando modernizar nuestra tecnología, innovando para ser cada vez más sostenibles, pero tenemos que ser verdes sin que se distinga el verde. Es decir, tenemos que ser... Hacer sostenible la sostenibilidad, ¿te acuerdas? Exactamente, Que nos lo decían los socios. que decíamos que nos gusta siempre hablar de hacer sostenible la sostenibilidad, encontrar el equilibrio justo para seguir trabajando en la edición correcta, como nos piden y nos exige la sociedad, como nos exigen nuestros clientes, como nos exigen los consumidores, los turistas, pero también haciendo que eso no vaya en detrimento del desarrollo de la empresa, del desarrollo del empleo, del desarrollo de un sector que para este país es vital. Y en este caso vuelvo un poquito a mi libro, del tema de, por ejemplo, la aviación. Todo el mundo señala con el dedo la aviación como uno de los grandes o en el futuro los grandes causantes de un desequilibrio sostenible en el mundo. Hagámoslo bien, apostemos por las nuevas tecnologías, por los nuevos combustibles, apostemos por una aviación más sostenible, pero no demonicemos la aviación, porque este país... El 82%, el 90% viene... Entre el 80 y el 90% de los turistas que llegan a España llegan en avión. Si demonizamos la aviación, estamos acabando con el turismo, y si acabamos con el turismo, el país se va a resentir sin duda ninguna. O sea, que necesitamos el turismo, seguiremos trabajando por el turismo y para el turismo. Y explicarlo. Yo creo que el resumen es un poco el mismo del inicio de la conversación. Tenemos que evitar que la gente se ponga a la defensiva con el turismo. Yo creo que si somos capaces de explicar pedagógicamente lo que el turismo aporta a la sociedad, no solo en cifras, sino lo que hablábamos antes, en el llamado estado del bienestar, seguiremos construyendo juntos un futuro en el que el turismo debe tener un papel preponderante en la economía Aparte, todos española. somos turistas en algún momento. Y lo seremos. Y lo seguiremos siendo.